Pues que Dios bendiga, verdades bíblicas una vez más aquí en el asilo del Cristo abandonado. Para mí es un gusto estar con ustedes. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí. Bendito Dios, qué bueno, qué bueno. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a estar orando por su salud también para que pues Dios nos pueda bendecir, ¿verdad que sí? Mándeme. Ayer fuimos a pasear y nos vieron a la Ah, qué bueno que se fueron a pasear ayer domingo, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues en esta tarde vamos a hablar de un tema bien bonito que Dios quiere que nosotros pues analicemos en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo hemos hecho en los videos anteriores o en los estudios anteriores. Nosotros hablamos acerca del amor, que es importante de que pues todo creyente, todo hijo de Dios debemos de tratarnos como lo que somos, como hijos de Dios, ¿verdad que sí? Es importante que nosotros como hijos de Dios nos tratemos bien, ¿verdad? Que como familia de Dios tenemos que comportarnos, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios a través del respeto. Eso es lo que Dios nos quiere decir, pues en ese tema que abordamos acerca del amor. También estuvimos estudiando, ¿verdad?, lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Es importante de que nosotros valoremos su sacrificio porque a través de el Señor nos da la oportunidad de llegar a entender su sacrificio, el valor, y todo creyente debe de aprender, ¿verdad?, a portarse bien, porque el Señor Jesús nos libera de los pecados cuando nosotros le pedimos perdón a Él, ¿verdad? Dice Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y nosotros sabemos que si queremos tener vida eterna, pues tenemos que tomarlo a Él como nuestro Señor, pedirle que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, decirle a Él que sea el que nos conduzca por el buen camino y que nos haga ver nuestros errores para que nosotros podamos arrepentirnos de ellos. Esa es una cosa bien importante que el ser humano, el cristiano verdadero, debe de saber. ¿Mándeme? No, así está bien para que entre el airecito. Entonces, ahorita vamos a ver un tema importante que nos habla la Escritura aquí en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aquí, pues nos habla dice así la Escritura, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí es bien importante, hermanos, que nosotros leamos la Escritura, la palabra de Dios. Yo siempre he recomendado que como hijos de Dios, como creyentes, pues vayamos a la Escritura para tener conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, puesto que el conocimiento de Dios es alimento para nuestro espíritu. Amén. Y es bien importante de que nosotros pues lo reconozcamos, creamos eso para que nosotros vayamos creciendo, Carmelita, porque si no lo hacemos así, nos vamos a quedar chaparritos espiritualmente. Y es necesario que cada vez vayamos a la enseñanza de Dios para que crezcamos y tengamos sabiduría. Entonces aquí lo que sucede es de que este personaje llamado Nicodemo era un maestro de la ley, un personaje sabio, pero que cuando escuchó al Señor Jesucristo predicar, no entendió el mensaje que Cristo le decía.
porque Cristo les decía al pueblo judío, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó pues pensando, ¿cómo es eso? A ver, dígame, yo no entiendo eso, decía Nicodemo, yo no entiendo eso. ¿Cómo puedo nacer otra vez si yo ya estoy grande? ¿Cómo puedo hacerlo si estoy en el vientre de mi madre otra vez? Ya no se puede hacer. Cuando eres chiquito, un embrión, pues a lo mejor sí, pero ya que estoy grande, ¿cómo puedo meterme otra vez al vientre de mi madre? Muy buena pregunta, pero ¿de qué sentido es de lo que nos hablaba el Señor Jesucristo aquí? ¿De qué manera nos estaba diciendo Él? Pues nos estaba hablando espiritualmente, hermanos, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba hablando a la gente que necesitaba nacer espiritualmente. Es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros conservamos el pecado de Adán y Eva, vamos a tener errores, vamos a sufrir consecuencias malas. Por eso la gente roba, por eso la gente viola, mata, por eso la gente secuestra. ¿Por qué? Porque todavía tienen esos pecados internos, todavía tienen esa manera pecaminosa de vivir. Lo que el diablo hizo, contaminar la humanidad. Y el Señor Jesucristo lo que quiere decir aquí es que nazcamos espiritualmente de acuerdo a su enseñanza que Él nos da. Por eso Cristo dijo, pues es necesario nacer de nuevo. Y para eso, hermanos, ¿qué es importante hacer? Pues que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si nosotros de jóvenes no vivimos bien, le faltamos a nuestros padres, no hicimos alguna cosa que era correcta delante de Dios, pues lo que quiere Dios es que nos pongamos a cuentas, ¿verdad? Que salvemos esos problemas que nosotros traemos arrastrando. ¿Y de la misma madre vamos a nacer? Sí, no. Esto es de una manera literal, vamos a decir, es un nacimiento espiritual lo que Cristo nos quiso decir aquí. Nazcan, arrepiéntanse, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí el Señor Jesucristo dice así, dice en el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir el Señor? Bueno, que nosotros si sabemos que cometimos errores carnales, es decir, le faltamos respeto a algún vecino, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, pues que conscientemente lo hagamos. Y si dice, si lo que es nacido de la carne, si nosotros tenemos pecados carnales, tenemos que decirle al Señor Jesús, perdóname, Señor, hice esto y esto. Solamente Jesús, el Señor Jesús, nos puede perdonar esos pecados, los pecados carnales, eso mencionándolos a Él, mencionándole esos errores que cometimos. Ahora, dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no conocimos de Dios y blasfemamos alguna vez en contra de Dios, pues ponernos a cuentas, como dice el Salmo 91, el 51, que el hermano nos compartió la vez pasada tan hermoso. Y es importante que alimentemos nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien, estemos sanos espiritualmente, no tengamos nada que nos contamine, pues, para que nosotros podamos vivir de una manera tranquila, ¿verdad? Porque mire, yo he visto rostros, la verdad, en el amor de Dios se lo digo, yo he visto rostros que hay personas que mueren y pues ya cuando mueren se les ve un rostro triste, un rostro con amargura, con resentimiento, un rostro con horror, un rostro ¿cómo le dijera? Complejo, con terror. Entonces, y he visto también rostros de personas que mueren, pero que están a gusto, que están tranquilos, como si estuvieran durmiendo. Y vea qué bonito es eso.
Entonces, eso es lo que quiere decirnos el Señor aquí al tener nosotros otro nuevo nacimiento. Quiere decir que nos pongamos a cuentas delante de Dios. Que si nosotros faltamos en algo, nosotros busquemos su presencia para que sea Dios el que nos sane, el que sea el que Él es nuestro abogado. Cristo Jesús es nuestro abogado, dice primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, a Jesucristo tenemos como abogado. Entonces, allí está nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Nadie más que el Señor Jesucristo. Ahora, por eso es importante que sepamos estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprovecharlas para que cuando llegue el tiempo en que el Señor nos llame, estemos nosotros a cuentas, estemos en paz, estemos tranquilos, no estemos nerviosos, sino que aprendamos a tener comunicación con Dios a través de la oración. Porque la oración, hermanos, es un recurso que tenemos nosotros para comunicarnos con Dios. Si usted le habla al Señor, Él le va a escuchar. Oiga, ¿y si cree que me escuche Dios? Sí le escucha, hermano, así lo dice la Escritura. En el Salmo número 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando nosotros le decimos a Cristo que nos escuche, que bendiga nuestras vidas, que nos dé sabiduría, Él nos la da, siempre y cuando nosotros le busquemos en obediencia y en amor y en disciplina. Si lo hacemos, hermanos, de esta manera, el Señor va a bendecir nuestras vidas. Pero hemos dicho una palabra importante que tenemos que estar teniéndola siempre en nuestro corazón. ¿Cuál? La fe. Es importante que nosotros tengamos fe. ¿Qué quiere decir la fe? Pues es la confianza que usted deposita en Cristo. Es decir, le voy a hacer una pregunta: ¿cree usted que Dios le pueda sanar a través de Cristo? Sí. ¿Mande? Sí. Eso es todo, eso es la fe. Y ahí es donde Dios va a obrar en el corazón, en la vida, en el cuerpo de usted. Pero si usted llega a tener duda, no va a llegar el milagro a usted. Es cierto. Por eso el Señor Jesús allí en Mateo 7:7 dice: pidan lo que deseen y yo se los voy a dar. Pero debemos de tener confianza en Él. Yo he visto mucha gente que dice: no, yo le pido y nada me da. ¿Pero por qué sucede esto? Porque también nosotros estamos fuera de su cobertura. O sea, le pedimos mal, andamos en caminos que no le agradan a Dios, decimos groserías, maldiciones, andamos haciendo cosas que a Él no le agradan, y así no, porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es importante que nosotros, si creemos en Dios, tratemos de ser como Él. Claramente no vamos a ser como Dios porque somos pecadores. Pero lo que Dios nos invita a hacer es que busquemos su presencia para que Él nos eduque como Él desea. Por eso el Señor Jesucristo dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Yo lo voy a guardar, lo voy a bendecir. El Señor Jesucristo nos dice a la humanidad: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: mas yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Siempre y cuando siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Es lo único que quiere Cristo, hermanos, que nosotros seamos obedientes, que cuidemos nuestra vida de pensar, que cuidemos nuestra vida de hablar, que nosotros cuidemos nuestro oído de no estar escuchando cosas que contaminan nuestro cuerpo. Porque eso sucede, hermanos. Los hijos de Dios no deben de estar viviendo, ¿verdad? O no deben de estar escuchando, o no deben de estar en lugares donde reina el pecado. No, Dios está en contra del pecado. Y lo que tenemos que hacer cuando buscamos su palabra es santificarnos, es tomar el alimento del Señor
¿Para qué? Para que todo lo que el Señor nos da en estas recomendaciones, nosotros finalmente las pongamos por obra. Eso es lo que Cristo quiere decir aquí en la Escritura. Dice la Escritura en esta parte, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿A qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Para qué sirve el agua? Bueno, el agua es un símbolo de limpieza. Y Juan el Bautista, lo que estaba predicando él, mencionaba allí en el capítulo 3 de Mateo, les decía, arrepiéntanse, porque el Señor viene pronto, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús, ¿verdad? Bautizándolo ya grande. ¿Por qué? Porque nosotros como mayores, nosotros estamos conscientes de nuestros pecados, hermanos. Los niños no. La religión tradicional bautiza de niños, pero no es así como habla la Escritura. Los niños son de Dios, y si algún niño muriera, estaría en el cielo rápidamente con Dios. Así lo dice la Escritura. Dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El bautizo de niños, pues lo impone el Vaticano, lo impone Roma, pero el bautismo bíblico es que nosotros nos arrepintamos de corazón y que nos bauticemos de grandes para que nosotros podamos tener vida eterna. Lo podemos hacer así. Usted puede simplemente arrepentirse de corazón, que es lo que le vale, para que usted pueda pertenecer al reino. Por eso el Señor Jesucristo lo dice así. Si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y volverse del Espíritu es arrepentirse de nuestras faltas para que Dios nos tome en cuenta y nos tome nuestro nombre en su libro hermoso. Porque en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice así la Escritura, dice, pero aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea qué tremendo. Entonces, por eso, hermanos, sí debemos de procurar, ¿verdad? Portarnos bien, porque el portarnos bien, obedecer la palabra de Dios, nos va a llevar a tener vida eterna. Y usted lo tiene que entender, tiene que comprenderlo, para que usted con su corazón le diga al Señor Jesús, creo en tu sacrificio en la cruz, yo lo creo. Y así creo también que tú veniste a la cruz a salvarme. Eso es lo que usted debe de hacer. ¿Sí me explico? Eso es lo que usted tiene que hacer. Pedirle al Señor Jesús, ¿verdad? Decirle y darle gracias a Cristo por lo que Él hizo en la cruz, ya que Él vino a morir en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Vean nada más que hermoso. El Señor Jesucristo vino a la cruz a morir por nuestros pecados. No vino de fiesta, no vino Él nada más de paseo, no. Él vino con un propósito a la cruz, dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y eso, hermanos, es bien importante, que nosotros de corazón lo entendamos. Tenemos que tener fe en Dios. Sí. Y obediencia, hermano. Porque si no tenemos fe, sí, pues sí, nos vamos a perder. Sí, Por eso es importante que ustedes estén decididos. Es como si yo les puedo decir a ustedes, ¿ustedes quieren tener vida eterna? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, procuremos tenerla. ¿Cómo, hermano Rafa? En obediencia, portándose bien, haciéndole caso a los servidores, los que trabajan aquí, los que nos atienden nuestras camas, los que nos dan de comer, denle las gracias a ellos. No hay que ser groseros, ¿sí me explico? A todos los que nos ayudan aquí, las enfermeras y todo eso, díganle gracias al doctor, a todos aquellos que ayudan aquí, los trabajadores, díganle gracias, porque ellos están haciendo por ustedes. Y esa es la manera de ser agradecidos con Dios, ¿verdad que sí? Esa es la manera de tener. todo lo que haces. Claro.
Sí, sí, Dios le guarde, sí. Entonces, esa es de la manera como nosotros tenemos que guardar nuestra vida eterna, obedeciendo a Dios siempre, para que sea Él el que cuando nosotros partamos de este mundo, Él nos lleve a su presencia, porque así nos dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a morir por mandato de Dios, Así. de su Padre. Amén. Así es Juan 3:16. Pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo Jesús, ahí está, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, importante que nosotros recordemos estas cosas. En la noche le digamos al Señor, gracias Padre, gracias Papá Dios, porque mandaste a tu Hijo para salvación nuestra. Tenemos que decirlo siempre en nuestras oraciones. Es bien importante. Una oración, ¿qué quiere decir? Orar, hablar con Dios. Lo que sentimos en nuestro corazón, hágaselo saber a Dios, porque Dios lo conoce a usted. Si usted no ha orado con Dios y no ha hablado con Papá Dios, hágaselo saber a Dios. No le dé pena. Dígale, Señor, en esta noche te agradezco la vida que me diste hasta el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu amor y tu misericordia, Señor. Señor Jesús, guárdame, cuídame, me arrepiento de mis pecados, Señor. ¿Y sabes qué, Papá Dios? Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo a morir por nosotros, porque este vino al rescate nuestro. Porque si tú no hubieras mandado al Señor Jesús, ya estaríamos en el infierno, porque nosotros anduvimos en pecado. Así es. Por eso es bien importante que todos los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que alimentarnos de las Escrituras, de su preciosa palabra, porque eso mismo le dijo el Señor Jesucristo al diablo cuando lo quiso tentar. Le dijo, si es que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al diablo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es bien importante que aunque usted, si no puede leer, escuche los sermones, escuche lo que estamos hablando de Dios, para que usted lo guarde en su corazón el mensaje. ¿Y qué más? Lo ponga por obra. No se le debe de olvidar a usted lo que Dios cada domingo le da aquí, cuando venimos a traer la palabra bendita de Dios. Y para que usted sea bendecido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios, escuchen ustedes, tienen el derecho de todas las promesas que Dios les da en la Escritura. Vea qué hermoso. Dios le da a usted las promesas, las bendiciones que tiene para usted. Es decir, Dios le da la vida eterna. Ese es un regalo de parte de Dios. ¿Qué más? Le da a usted las bendiciones a través de milagros. Ah, caray, nosotros también podemos tener milagros de parte de Dios. Sí, Señor. ¿Cuándo? Si usted se porta bien. Acuérdese que ya platicamos una vez. Usted como yo alguna vez fuimos padres de familia, tuvimos hijos, ¿verdad que sí? Entonces, si mis hijos andan por mal camino, yo no los voy a premiar. Yo los tengo que castigar para que enmienden su camino, ¿verdad que sí? Si un hijo se porta mal, yo lo tengo que castigar por su propio bien. Lo mismo Dios. Si andamos mal, Dios nos va a corregir. En el amor de Dios nos quiere que nos salgamos de esos errores para que nosotros vivamos de la manera correcta. Por eso Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas. Eso es lo bonito, querido hermano. Eso es bien bonito, ya ve. Y Dios le va a suplir las bendiciones. Es decir, en el pasado, cuando el Señor Jesucristo vivió, estuvo en Jerusalén, Él sanó a cojos, sanó a ciegos, levantó muertos como a Lázaro. Oiga, y usted me puede decir, oiga, ¿y puede hacer eso Jesús hoy en día? Sí. Nomás necesitamos que fe, creer en Dios, pedirle al Señor con nuestro corazón.
con un corazón ferviente, seguro de que el Señor nos va a escuchar, ¿verdad que sí? No seamos como Tomás, aquel incrédulo, ¿verdad? Porque aquel siervo de Dios llamado Tomás le dijo a María, la madre de Jesús, y a María Magdalena: no, no es cierto, yo hasta que no vea al maestro la voy a creer, yo hasta que no toque sus llagas voy a creer en él, ahorita yo no creo en él. No, no estás, viste mal, María, estás loca tú, no es cierto. Y que se le aparece ahí al grupo, a los discípulos, a María y a este Tomás, ¿verdad? Sí, ahorita te la doy, ahorita te la doy. Entonces se le apareció a Tomás y a los discípulos se les apareció y les dijo, ay Tomás, aquí estoy, mira, toca mis llagas para que veas que soy yo. Mira, mete la mano en mi costado, les dijo Cristo a Tomás, para que veas que soy yo. Mira, tócame, Tomás. Y el Señor Jesucristo le dijo a todo el grupo, les dijo: dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y eso es, hermanos, lo que es la fe. La fe es creer en Cristo de corazón, confiando de que Él vino a la cruz a salvarnos, hermanos. Es bien importante lo que lo creamos con seguridad en nuestro corazón. Yo lo digo porque el Señor me ha sanado de enfermedades, ha hecho muchos milagros en mi vida. La honra y la gloria sea para Cristo Jesús. Me ha perdonado mis pecados cochinos y le doy gracias a Dios que me ha hecho una nueva criatura. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él ha bendecido mi vida, y es por eso que venimos en el amor de Dios a compartirle a usted estos consejos, ¿verdad que sí? Entonces, no seamos como ese Nicodemo que viene todo apenado, todo con vergüenza en la noche, ¿verdad? Porque él, como era un maestro, no quería evidenciarse a que le diera pena. No, usted debe de lavarse con el arrepentimiento genuino. Ese es el agua espiritual. Esa es la manera como nosotros podemos entender el sacrificio de Cristo Jesús. Arrepentirnos de corazón para que Cristo Jesús nos bendiga, nos guarde y nos haga nuevas criaturas. El Hijo de Dios, el creyente, hermano, con esto pues casi terminamos el tema. El Hijo de Dios, el creyente en Dios, tiene que comportarse como dicen las Escrituras, no como piensa el hombre. No nada más que venga usted los domingos y allá peque en el mundo allá afuera, no. El Hijo de Dios debe de vivir en todo lugar en obediencia a Dios. Así se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque ve este mundo que contaminado está allá. Hay mucha gente que se dice hijo de Dios, pero que no lo es, que viven haciendo el mal, que se dicen de tal o cual religión, pero viven en pecado. Esa es una falsedad, hermanos. El verdadero cristiano debe dar testimonio de que vive bajo la cobertura de Dios, conociendo su palabra y portándose bien, hermano. Sí, porque si no, hacemos a Dios mentiroso, dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios quiere que nos portamos bien, hermanos. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que nos portemos bien. Que nosotros cada día que escuchamos su palabra, la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir adelante y que nosotros podamos estar felices, porque no, de un día más de vida que nos dan, de que el taquito que nos dan, el alimentito bendito Dios que nos dan, que ustedes no están solos, ¿verdad? Que Dios los guarde, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, porque cualquier cosa, aquella gentecita que los ve en la noche, qué bonito es que tengamos personas que están al cuidado de ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga a ustedes. Yo no puedo decir lo mismo con el perdón, porque pues yo estoy viviendo solo, y quiero decirle que pues tristemente ayer en la noche, pues por la preocupación y todo eso, me dio un dolor aquí a un costado, ¿verdad? Como colitis, y se me inflamó, sentí tan feo a medianoche que la verdad casi lloré. Le dije a Dios que, Señor, ayúdame, porque yo solito aquí en la casa, ¿qué voy a hacer?
sin nadie que me vea. Miren nada más que triste es estar pues solo, la verdad. ¿Verdad? Y que Dios le bendiga, porque aquí hay personitas que lo ven a usted cuando usted se siente mal, le habla a la enfermera y lo ve. Eso es bien bonito, por eso debemos estar agradecidos con Dios. ¿Verdad que sí? Y yo en el caso de ayer, ahorita fui con el médico y ya me dio una medicina para que yo no tuviera estos dolores, porque son de preocupación, por estar pensando en otras cosas. Entonces, hermanos, que Dios los guarde, Dios los bendiga, que Dios les siga nutriendo con su palabra, verdades bíblicas. Dios les bendiga a mis amigos, a mis hermanos en la fe. Casa de Jesús les da la buena tarde, las gracias, comparte sus videos.